En las gélidas llanuras de Manchuria, existía un edificio que no aparecía en ningún mapa oficial. Dentro de sus muros, hombres con batas blancas trabajaban sin escrúpulos. Llamaban a sus súbditos Maruta, no prisioneros, no personas, registros. Miles de personas entraron. Ninguna salió. Y cuando terminó la guerra, los responsables no fueron ahorcados. No fueron encarcelados. Fueron recompensados por la misma nación que juró impartir justicia. Lo que ocurrió dentro de la Unidad 731 no fue un rumor. No fue una conspiración. Era política de la empresa. Y la verdad estaba enterrada tan profundamente que el mundo tardó medio siglo en empezar a hacerse las preguntas correctas. Esta es la historia que nunca quisieron que se contara. Bienvenidos a Español Historia, donde las historias que la historia intentó silenciar finalmente encuentran su voz. Si es la primera vez que nos visitas, te damos una cálida y sincera bienvenida. Este canal está creado para quienes creen que la historia real merece la atención que merece. Si te interesa formar parte de esto, un simple clic en el botón de suscripción significaría muchísimo para nosotros, y así seguiremos compartiendo estas historias una a una. Ahora bien, desde donde quiera que estés viendo este video esta noche, ya sea en una habitación tranquila en Madrid, en una cocina en Ciudad de México o en cualquier otro lugar del mundo, deja un comentario abajo. Ese pequeño gesto conecta a toda esta comunidad. Si la historia real e inédita te conmueve profundamente, un me gusta a este video ayuda a que esta historia trascienda estas paredes. Y la notificación te asegura que nunca te perderás el próximo capítulo. Ahora, que comience la historia. Existe un tipo particular de peligro que reside en la certeza. No la certeza de los soldados en un campo de batalla, sino la certeza de los hombres en los laboratorios, que se han convencido de que lo que hacen no es crueldad, sino destino. Para entender la Unidad 731, primero hay que entender el imperio que la creó. A finales de la década de 1920, el Japón imperial no era simplemente una nación que expandía sus fronteras. Era una civilización que había reescrito su propia identidad, fusionando la antigua mitología sintoísta con la ambición militar moderna en algo nunca antes visto en el mundo. El emperador era divino, el soldado era sagrado, y la misión de la supremacía japonesa en Asia no era una política, sino una obligación cósmica. Este era el terreno en el que Sir Ishio plantó sus ambiciones. Ishio no era un general de campo de batalla. Era un médico brillante, obsesivo y profundamente convencido de que el futuro de la guerra no pertenecía a la artillería ni a los aviones, sino a algo invisible, algo que pudiera viajar con el viento, contaminar un suministro de agua o moverse silenciosamente entre la población civil antes de que se disparara un solo tiro. Había estudiado el Protocolo de Ginebra de 1925, el acuerdo internacional que prohibía las armas biológicas y químicas, y llegó a una conclusión que revelaba todo sobre su carácter. Si el mundo sintió la necesidad de prohibirlo, entonces debe valer la pena construirlo. Presentó su caso al estamento militar japonés con la seguridad de quien creía que la historia ya estaba de su lado. Las armas biológicas eran baratas, eran escalables, no requerían divisiones de tanques, ni flotas navales, ni años de producción industrial. Un solo individuo infectado, colocado en el lugar adecuado, podía lograr lo que un batallón entero no podía. Los militares escucharon. Los militares estuvieron de acuerdo. La financiación llegó. En 1932 se inició la construcción de un complejo en Pingfang, una zona llana y anodina de la Manchuria ocupada, en el noreste de China. Sobre el papel, era un aserradero. Luego, una planta potabilizadora, una denominación diseñada para generar papeleo sin revelar nada. En realidad, se convertiría en el mayor centro de investigación de armas biológicas de la historia de la humanidad. La población local cercana a Pingfang fue reubicada por la fuerza. Un pueblo entero fue desarraigado de su tierra para dar paso a lo que Ishii concibió como la obra de su vida. El complejo que se erigió en su lugar albergaba más de 150 edificios, laboratorios, incineradoras, hangares para aviones, un bloque de prisiones y una instalación dedicada a la cría de pulgas. Pulgas. El detalle resulta casi absurdo hasta que uno comprende para qué habían sido criados. A mediados de la década de 1930, la Unidad 731 estaba en pleno funcionamiento, con miles de investigadores, militares y administradores. Contaba con su propia conexión ferroviaria, su propia red eléctrica interna y su propio secreto, celosamente guardado y protegido por los más altos niveles del ejército imperial japonés. El mundo exterior a Pingfang no tenía ni idea de lo que se estaba construyendo en su interior, y en su interior
La definición de ser humano estaba siendo reescrita silenciosa y metódicamente. Si esta historia ya te está impactando, un me gusta en el video la hace aún más significativa. Y compartirla con alguien que adore la historia real. Así es como estas verdades ocultas finalmente salen a la luz. Había una palabra que usaban. Una sola palabra, elegida no por casualidad, sino con la fría y deliberada precisión de hombres que entendían perfectamente lo que hacían y necesitaban un lenguaje que les permitiera dormir tranquilos por la noche. Mayura, en japonés, significa troncos. Madera, materia prima, algo que se procesa y se desecha. Dentro de los muros de Ping-Fang, eso significaba seres humanos. Los prisioneros llegaron a través de un sistema tan burocrático que, desde fuera, apenas parecía una atrocidad. Civiles chinos, ciudadanos rusos, obreros coreanos, combatientes de la resistencia antijaponesa. Algunos eran soldados capturados. Otros simplemente se encontraban en el lugar equivocado cuando una redada militar arrasó su aldea. Fueron transportados en vagones de tren sellados, catalogados a su llegada y se les asignó un número. Sus nombres nunca fueron registrados. Sus nombres nunca fueron necesarios. Una vez dentro de la unidad 731, un prisionero dejaba de existir como persona según la clasificación militar japonesa. Se convertía en una variable de investigación, un sistema biológico que se analizaba, medía y, en última instancia, se utilizaba en el trabajo. Los investigadores se referían a los experimentos no como procedimientos realizados en personas, sino como procedimientos realizados en registros. La distinción no fue casual. Fue una política institucional. Lo que ocurrió dentro de esos laboratorios representa uno de los capítulos de atrocidades bélicas mejor documentados, a la vez más deliberadamente ocultos jamás descubiertos. Los prisioneros fueron infectados con peste, cólera, fiebre tifoidea y antrax, no por exposición accidental, sino por inyección directa, ingestión forzada y contaminación deliberada de heridas. Los investigadores necesitaban comprender la cronología de las infecciones, la progresión de los síntomas y las tasas de mortalidad con la precisión que solo podían proporcionar sujetos humanos vivos. Los experimentos de congelación consistieron en obligar a los prisioneros a permanecer a la intemperie durante los inviernos de Manchuria hasta que sus extremidades se congelaron por completo. Posteriormente, se probaron diversos métodos de recalentamiento para observar los patrones de daño tisular. Las vivisecciones se realizaron con los sujetos conscientes, sin administrarles anestesia, ya que se temía que los sedantes pudieran comprometer la integridad de las muestras de órganos. La investigación fue meticulosa. Los registros eran detallados. El sufrimiento fue sistemático. Pero la unidad 731 nunca fue simplemente un ejercicio de laboratorio. A finales de la década de 1930, Ishii había transformado su programa de investigación en una operación militar. Aviones japoneses sobrevolaban ciudades chinas, Ningbo, Chande, Kusou, lanzando cargas que contenían pulgas infectadas con la peste, alimentos contaminados con cólera y agua contaminada con tifus. No se trataba de operaciones clandestinas llevadas a cabo por comandantes renegados, sino de campañas militares autorizadas, registradas en los archivos operativos del Ejército Imperial y ejecutadas con el pleno conocimiento del alto mando. El número de civiles fallecidos en estas operaciones sigue siendo imposible de calcular con precisión, no porque no existan pruebas, sino porque éstas fueron destruidas posteriormente con la misma precisión. Las estimaciones de historiadores y epidemiólogos varían desde decenas de miles hasta varios cientos de miles de muertes atribuidas directamente a los despliegues de la Unidad 731 en territorio chino. Los pueblos perdieron generaciones enteras. Las ciudades registraron brotes de peste inexplicables. Los médicos que trabajaban en las zonas afectadas describían síntomas tan graves y repentinos que su origen natural parecía casi imposible. No fue algo natural. Fue creado artificialmente. Y en Ping-Fang, Sir Ishii revisó los informes de campo, tomó notas en los márgenes y ordenó que comenzara la siguiente fase de las pruebas. El programa no se estaba descontrolando. Estaba funcionando, exactamente como se había previsto. ¿Qué sientes en este momento? Ese peso, esa incredulidad, compártelo en los comentarios. ¿Cómo perciben la historia quienes se enteran ahora de su existencia? Siempre vale la pena leer la conversación en la sección de comentarios. Agosto de 1945. Ni una sola bomba cayó sobre Ping-Fang. Ningún avión aliado sobrevoló la zona. Ninguna fuerza de liberación traspasó sus puertas. Ningún tribunal de crímenes de guerra envió investigadores para documentar lo que ocurría dentro de sus muros.
En cambio, los hombres que lo construyeron simplemente se fueron. Y antes de hacerlo, se aseguraron de que lo que dejaban atrás jamás pudiera usarse en su contra. El final llegó más rápido de lo que Ischio había previsto. Cuando la Unión Soviética declaró la guerra a Japón el 8 de agosto de 1945, 3 días después de Hiroshima, 2 días antes de Nagasaki, las fuerzas soviéticas iniciaron su rápido avance hacia Manchuria con una velocidad y agresividad que apenas dieron tiempo a los comandantes de la Unidad 731 para llevar a cabo una retirada ordenada. Lo que siguió no fue una retirada, fue una aniquilación. Las órdenes se propagaron rápidamente por la cadena de mando. Cada documento, cada archivo de investigación, cada registro experimental meticulosamente mantenido debía ser destruido. Los incineradores ardieron durante días. Los edificios fueron dinamitados. El equipo fue desmantelado y dispersado. Las cámaras de cría, las colecciones de especímenes, los años de datos biológicos acumulados, todo ello se convirtió en llamas que iluminaron el cielo de Manchuria con el brillo particular de la evidencia que desaparece para siempre. Los prisioneros restantes, aquellos que habían sobrevivido a los experimentos, que habían presenciado todo, cuyos testimonios habrían constituido algunas de las pruebas más devastadoras jamás presentadas ante un tribunal internacional, fueron ejecutados. En silencio, campo de mente, sin dejar rastro. Ischio dio su última orden a su personal con la franqueza de un hombre que siempre había comprendido que la supervivencia requería cierta crueldad más allá del laboratorio. A los que se marchaban se les dijo que se llevaran el secreto de Ping Fang a la tumba, que lo negaran todo, que se convirtieran, en el lenguaje de la vida civil de posguerra, en hombres comunes y corrientes. Pero Sir Ischio nunca iba a desaparecer, sin más en el olvido. Él tenía algo que los estadounidenses deseaban desesperadamente. Mientras la sombra de la Guerra Fría se cernía sobre las ruinas aún humeantes de la Segunda Guerra Mundial, los oficiales militares y de inteligencia estadounidenses se enfrentaban a una incómoda realidad. La Unión Soviética estaba desarrollando su propio programa de armas biológicas. Estados Unidos iba rezagado, y en algún lugar entre los escombros del derrotado imperio japonés se escondían años de datos de experimentación humana que ninguna institución de investigación ética del mundo occidental podría divulgar legalmente. La negociación que siguió nunca se anunció. No se firmó ningún tratado en sesiones públicas. No hubo ninguna audiencia en el Congreso para debatir sus términos. Funcionarios de inteligencia estadounidenses se reunieron con Ischio y con investigadores senior de la Unidad 731 en los meses posteriores a la rendición de Japón. El acuerdo alcanzado fue tan simple como devastador: inmunidad total frente a la persecución por crímenes de guerra a cambio de la transferencia completa de los datos experimentales de la Unidad 731 a investigadores militares estadounidenses. Los datos fueron entregados. Se concedió la inmunidad. El acuerdo quedó sellado. Cuando la Unión Soviética, que había capturado a varios miembros de menor rango de la Unidad 731, celebró el juicio por crímenes de guerra de Javarovsk en diciembre de 1949, presentando testimonios detallados sobre operaciones de guerra biológica y experimentación humana. La prensa occidental lo desestimó en gran medida como propaganda comunista. Washington no dijo nada. Tokio no dijo nada. Y Ishii se retiró tranquilamente al campo japonés, un hombre libre, para vivir el resto de su vida sin tener que ser juzgado jamás por una sola muerte ocurrida dentro de los muros de Ping Fang. En este caso, la justicia no falló por casualidad. Fue desviado, deliberadamente, por los mismos artífices del orden de posguerra que habían prometido al mundo que esta vez la rendición de cuentas no tendría excepciones. Esa decisión, el acuerdo de inmunidad, las pruebas ocultas, los perpetradores protegidos, ¿qué revela sobre el mundo que surgió tras la Segunda Guerra Mundial? Dejen sus reflexiones abajo. Esta sección de comentarios plantea precisamente este tipo de preguntas. Existe un tipo particular de silencio que no es la ausencia de sonido, sino la presencia de algo que se mantiene deliberadamente reprimido. Durante décadas después de que terminara la guerra, ese silencio tuvo un nombre. Se le denominaba política oficial. El gobierno japonés de posguerra se reconstruyó con una rapidez asombrosa, económica, diplomática y narrativamente hablando. La historia de la conducta del Japón imperial durante la guerra fue editada, suavizada y, en ciertos aspectos, borrada por completo de la educación pública. La Unidad 731 cayó en esa categoría profunda de la memoria nacional, no la que se olvida por descuido, sino la que se olvida intencionadamente. Durante casi 30 años después de la rendición,
El complejo de Pingfang existió únicamente en los testimonios fragmentados de los supervivientes en China, en las transcripciones de los juicios soviéticos en las que los historiadores occidentales habían sido condicionados a desconfiar, y en los recuerdos privados de hombres a quienes se les había ordenado no hablar jamás. Los supervivientes de los pueblos de los alrededores, aquellos que vieron desaparecer a sus vecinos, que vivieron brotes biológicos que no podían nombrar, cuyos hijos sufrieron las consecuencias generacionales de la contaminación bélica, no recibieron ningún reconocimiento, ni una disculpa, ni ningún tipo de reparación. Simplemente se esperaba que asimilaran su sufrimiento y siguieran adelante en un mundo que había decidido que su historia era inconveniente. El desenlace comenzó lentamente. En las décadas de 1970 y 1980, un pequeño grupo de investigadores, periodistas y exmiembros de la Unidad 731 japoneses comenzaron a romper el silencio impuesto. El trabajo de investigación de Seiichi Morimura, minucioso, peligroso y profundamente controvertido tras su publicación, brindó a los lectores japoneses la primera documentación pública sustancial sobre las operaciones de la Unidad 731. La reacción del establishment fue inmediata y hostil. Sus hallazgos fueron cuestionados, desestimados y atacados no por su veracidad, sino porque plantear tales preguntas constituía en sí mismo un acto de deslealtad. Sin embargo, los hechos demostraron ser más sólidos que la oposición. Los documentos estadounidenses desclasificados, publicados gradualmente a lo largo de las décadas siguientes, confirmaron lo que los investigadores sospechaban desde hacía tiempo, que el acuerdo de inmunidad era real, que fue deliberado y que el gobierno de Estados Unidos había tomado una decisión calculada tras la guerra para proteger a criminales de guerra cuyo conocimiento se consideraba estratégicamente valioso. La estructura moral de los juicios de Nuremberg, que había declarado los crímenes contra la humanidad como innegociables e imperdonables, había quedado discretamente suspendida para los hombres de Pingfang. En 1997, un tribunal de distrito de Tokio ordenó al gobierno japonés reconocer que se habían llevado a cabo ataques con armas biológicas en China. El fallo fue histórico. La respuesta del gobierno, un reconocimiento tan limitado y cuidadosamente redactado que prácticamente no admitía nada, reveló que la estrategia de negación se había vuelto cada vez más sofisticada con el tiempo. Ningún alto cargo de la Unidad 731 fue procesado. El Estado japonés nunca ofreció disculpas oficiales a las víctimas de las operaciones de guerra biológica. Nunca se pagaron reparaciones. Siri Ishio falleció en 1959 de cáncer de garganta, en su casa, rodeado de su familia. Un hombre libre. Un hombre que no ha sido castigado. Lo que revela la Unidad 731 no es simplemente la capacidad de crueldad humana bajo presión ideológica. La historia ofrece pruebas suficientes de ello. Lo que revela es algo más preciso y perturbador. La estructura de la impunidad, las condiciones específicas bajo las cuales las naciones poderosas, en busca de ventajas estratégicas, están dispuestas a desmantelar los mismos principios de justicia que defienden públicamente. Las víctimas de Pingfang no solo perdieron la vida, perdieron el derecho a que su sufrimiento fuera reconocido oficialmente como algo importante. Esa es una segunda forma de violencia, más silenciosa que la primera, pero en muchos sentidos, más duradera. Los edificios de la Unidad 731 aún se conservan parcialmente. Un museo ocupa ahora el lugar. Los visitantes chinos recorren los restos de los laboratorios donde se procesaba a seres humanos como si fueran materia prima. Los nombres de quienes murieron allí siguen siendo en gran parte desconocidos, porque los hombres que los conocían se aseguraron de que esos nombres nunca sobrevivieran al incendio. La historia no se repite por casualidad. Se repite porque las historias que debieron contarse a viva voz fueron enterradas en silencio, y el mundo siguió adelante sin rendir cuentas como correspondía. Si esta historia te ha impactado, compártela con alguien que crea que la historia merece ser contada con toda su verdad. Necesitan escucharla. Y si este canal se ha ganado un lugar en esa lista de suscriptores, ese pequeño gesto garantiza que estos capítulos olvidados sigan recibiendo la atención que les fue negada. Hay muchas más historias como esta esperando ser contadas, historias de poder, silencio y la verdad que sobrevivió a pesar de todo. El próximo capítulo comienza muy pronto. No te lo pierdas.